Buenos días. Hoy es un gran día y estamos seguros que es muy buen momento para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando el programa Radioterapia de este miércoles. Hoy es 8 de julio del 2026 y con muchísimo gusto, como siempre, te mando un abrazo muy cordial, muy virtual, una bienvenida para que te quedes aquí conmigo. Más o menos 60 minutos, estaremos aquí una hora, de las 8 a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, tiempo de Mexicali, desde donde yo te saludo, en vivo y en directo a través de Facebook Live. Y al rato subiremos el programa completo también a YouTube. Búscame en mi canal Gilberto Marín, ahí vamos a ver el programa completo y puedes darnos también tu like, puedes compartir, puedes suscribirte al canal y así ayudarme a crecer y crecer y crecer. Bueno, pues hoy vamos a hablar, bueno, como siempre, y un poquito, pues indispuesto si tú quieres, pero aquí no al 100, pero aquí estamos. Y hoy te quiero platicar de esos malos hábitos, esos pensamientos negativos que se van convirtiendo en malos hábitos y que de alguna manera pues destruye nuestra autoestima. Y hoy vamos a ver la relación íntima, directa que existe entre los hábitos que regularmente destruyen tu autoestima. ¿Cuáles son? ¿Cómo son esos hábitos que destruyen tu autoestima? Bueno, pues hoy vamos a verlo, si es el caso y si de alguna manera tú consideras, como mucha gente lo hace, que sus pensamientos negativos pues tienen consecuencias y no solamente, por si no nos hemos dado cuenta, reducen o disminuyen o deterioran o golpean nuestra propia autoestima, sino cómo podemos hacerle para que, entendiendo y teniendo conciencia de ello, bueno, podamos ir superando y encontrar en nuestra propia y muy valorada autoestima y muy reconstruida autoestima nuevos hábitos. Porque, ¿sabes? Es importantísimo pensar y sobre todo ver cómo siempre que pensamos en por qué nos va como nos va y todo eso, bueno, cuando conectamos directamente nuestro cambio de hábitos que queremos hacer, lo que queremos transformarnos, que queremos ser una mejor persona, vaya, entonces todo esto está ligado directamente con la autoestima, porque al final del día un mal hábito no solamente es una acción que se repite, no solamente es una mala acción que se repite, porque pues hoy no solamente vamos a hablar un poquito de los buenos hábitos, sino de los malos hábitos que nos llevan incluso a reducir nuestra autoestima y que muchas veces es un síntoma, los malos hábitos, de cómo nos valoramos. Siempre hemos dicho aquí en el programa que actuamos desde nuestro nivel de autoestima. Lo que nos queremos, la cantidad de amor propio, por decirlo así,
se refleja en nuestros actos, nuestras decisiones, nuestras creencias, nuestra autoestima y nuestros hábitos. Porque podemos decir de una manera como deduciendo esto que te digo, quien tiene buenos hábitos generalmente es una persona que goza de buena autoestima. Por eso los tiene, por eso tiene buenos hábitos, porque cuando una persona, por ejemplo, tiene malos hábitos, el mal hábito de sabotear sus propias metas, y que no es precisamente por falta de capacidad. Yo lo entiendo, yo lo sé, yo lo veo, sino más bien porque su diálogo interno le dice cosas como no lo merezco, nadie me quiere, no me importa llegar tarde, no me importa la opinión de los demás, y de esos malos hábitos que nos conducen a tener serios problemas, no solamente de comunicación, vaya, sino de trato, de relación, de persona, incluso de resultados. Porque yo creo que nosotros debemos de entender cuáles son, vamos a ver hoy, cuáles son esos hábitos cotidianos que destruyen la autoestima y cómo lo hacen. A veces no nos damos cuenta porque muchas veces pensamos que la baja autoestima viene de grandes traumas, viene porque sufrimos de chiquitos, porque nadie nos quiso o sentimos que nadie nos quiere, pero la mayoría de las veces la autoestima se erosiona, se daña día a día a través de esos micro hábitos, vamos a llamarles, que son dañinos, que a veces, y aquí es donde quiero hacer un hincapié y subrayar, no nos damos cuenta de cuáles son esos micro hábitos que pasan desapercibidos y que nos están llevando, pues ahora sí que al precipicio, ¿no? Por decir algún lugar. Ahora, uno de los principales y más dañinos hábitos que dañan precisamente nuestra autoestima es la procrastinación, el hábito de romper promesas personales, o la gente que dice nunca termino lo que empiezo, no puedo terminar esto, no puedo terminar lo otro, para mañana, algún día, luego, o la gente que procrastina las cosas importantes como la puntualidad. O sea, las personas impuntuales son las que, o sea, no solamente las personas impuntuales, vaya, sino las que no cumplen con sus promesas, negocios que no cumplen con las fechas de entrega, todo eso. Entonces, cada vez que alguien dice, el lunes, a lo mejor esta semana va a estar, o el miércoles seguro, o el sábado te pago porque me van a pagar. Y entonces, creo que cuando no lo hacemos, o sea, cuando prometemos y decimos, luego empiezo, mañana, no te preocupes, confía en mí, bla, 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 entonces esa persona le está mandando un mensaje a su subconsciente, diciendo cosas como, no confíes en ti mismo, después de todo no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no lo vas a poder cumplir, porque por muchas cosas. Entonces, cuando nos decimos siempre fallo, es más, reconozco que incluso hay gente, hay negocios con los que uno trata que no están conscientes de que son personas muy impuntuales, muy informales, que no cumplen. Entonces la confianza, como vemos, se va destruyendo desde adentro y al rato pues tus clientes, tus amigos, tu pareja, pues ya no van a confiar en ti porque todo lo procrastinas, que por cierto es tal vez el error o el mal hábito número 1 que destruye tu autoestima. Otro mal hábito es el autosabotaje por perfeccionismo. O sea, cuando
nos decimos voy a esperar el momento perfecto, no, pues ahora no, porque mejor luego que esté todo bien, o ya que no haya calor, ya que no haya frío, ya que esté bonito, ya que adelgace, ya que me enamore, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esperamos el momento perfecto o lo hacemos perfecto para actuar porque no hay un momento perfecto. Entonces, como la perfección no existe, la persona no avanza y termina confirmando su pensamiento destructivo diciéndose, ¿ves? No sirves para esto, ¿ves? No eres capaz de cumplir. Entonces, esa autosabotaje del perfeccionismo, de querer hacerlo todo cuando todo esté bien, pues es un hábito muy destructivo de nuestra autoestima. ¿Qué más? Por si te identificas con todos estos malos hábitos. Bueno, no tenemos todavía comentarios por acá, queridos amigos. Es el momento de ir a la primera pausa del programa. Estamos iniciando Radioterapia en Facebook Live. Yo soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Buscas tu camino, una señal, hoy es el momento de avanzar. Con Gilberto Marín empieza a crecer, el futuro te espera, vas a vencer. Es radioterapia, conecta tu voz, es radioterapia, la respuesta eres tú. ¿Qué otros hábitos malos, cómo podemos enumerar, cómo podemos reconocer esos malos hábitos que están de alguna manera destruyendo nuestra autoestima? Porque si lo vemos desde esa perspectiva, no solamente la procrastinación, no solamente lo que hemos dicho que es el autosabotaje, lo que nos decimos para no actuar, para posponer las cosas, para conformarnos con que así está bien, no pasa nada, nadie me va a decir nada. Me decía hace un tiempo un joven que pues cuando faltaba a su trabajo pensaba él que nadie se daba cuenta. No, nadie se da cuenta, es igual si voy o no voy, hasta que un día le sacan la tarjeta roja y le dicen, hasta aquí llegaste, chamaco. Y pregunta todavía por qué. Y bueno, me pareció muy simpática su respuesta porque dice, pues ¿qué hice? ¿No? Bueno, pues le pensé en enumerar todos los malos hábitos que había practicado en ese trabajo, pero pues no. Yo creo que él gradualmente iba a ir entendiendo por qué lo despidieron cuando él pensaba que nadie se daba cuenta si faltaba un día, 2 días al trabajo. Imagínate cómo podemos pensar eso. Bien, el asunto aquí es que cuando no sabemos poner límites, que también es otro hábito muy nocivo para la autoestima, o sea, el hábito de complacerlos a todos, de siempre estar allí, para ti, para esto, para el otro, y no saber poner nuestros propios límites, porque decirles sí a todo, o decirles sí a todos, bueno, pues eso incluye el hecho de decirnos no a nosotros mismos.
porque si tengo tiempo para todos, entonces es muy probable que no estoy teniendo tiempo para mí. Y esto destruye la autoestima, aunque de repente no nos damos cuenta. Cuando las personas nos dicen o nos proponen, oye, ¿sabes qué? Pues quiero cambiar, quiero evitar esta situación, quiero mejorar esto, quiero tener mejor relación con mi familia, etcétera, etcétera. Pues entonces lo primero que debemos hacer desde una perspectiva seria como para ayudar realmente a esta persona es aplicar el autoestimómetro. No existe algo para medir una autoestima saludable, pero cuando uno, o sea, hay actos, hay hábitos, hay costumbres, hay creencias que indican inmediatamente en qué nivel de autoestima se puede encontrar una persona. No necesitamos el autoestimómetro. Simplemente cuando una persona, entre otras cosas, coloca las necesidades de los demás siempre por encima de las propias, entonces evidentemente estamos hablando de una persona con una autoestima deteriorada. Ahora, no hay que olvidar que también uno puede ser una persona servicial. Hace algún tiempo yo practicaba el famoso día del servicio. O sea, que un día de la semana tú estés listo y estés atento, estés para realizar un servicio para los demás. No sé, un favor, un apoyo, una palabra amiga, acompañar a alguien a algún lugar. O sea, el día del servicio de nosotros hacia los demás. No está mal, pero cuando ya convertimos todos los días en día de servicio, pues sí, entonces eso indica una deteriorada autoestima que me obliga por alguna razón a no poner límites y considerar que estoy listo para decir sí a todo el mundo, lo cual implica un no a mí mismo. Ahora, yo creo que en ese sentido, cuando pensamos que no vas a poder con un proyecto, con un cambio, con una modificación de conducta o de resultados, entonces si decimos, ok, el pensamiento es, no voy a poder. Y entonces la emoción que acompaña a ese pensamiento es ansiedad, miedo, frustración anticipada. Pensamos que no la vamos a hacer y entonces es como, ok, estoy poniendo trabas, posiblemente es un mecanismo inconsciente de defensa que me hace creer que como no voy a poder, bueno, pues me da futis, me da miedo, no sé, empiezo a dudar de mí y empiezo a frustrarme anticipadamente. Ahora, ¿a dónde me lleva esa emoción? A un hábito como la conducta de sentir que me abandonan, sentir que nadie me quiere, incluso la comida emocional, ¿sabes? O sea, cuando comemos por ansiedad, cuando hay gente que lo hace, o sea, si de repente ves a una persona llenita que está sobrepasada de peso, y te dice, oye, pues quiero adelgazar, ya he ido con un nutriólogo y esto y el otro, entonces uno conscientemente puede recomendar el audio de pérdida de peso, pero junto con ello también hay que encontrar los motivos o los gatillos que de repente uno tiene para encontrar en la comida un tranquilizante. Eso se le llama comida emocional o comer por ansiedad, y que también va acompañada por la procrastinación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos eso, el reforzamiento que tiene nuestra mente es, ok, ves, tenía razón, no se puede, no pude, nadie me ayuda, nadie me apoya, y entonces el ciclo se vuelve a empezar cada vez más fuerte, y entonces lo importante es ir
al origen de ese hábito, que es lo que yo pienso. Y todavía más atrás, el verdadero origen de un mal hábito, de una creencia, de un pensamiento, es justamente la creencia, lo que yo creo. Si yo creo que no voy a poder, pienso que no voy a poder, que no es para mí, entonces siento que estoy preocupado, que estoy ansioso, y lo que hago es boicotear mi propio progreso porque me refugio en otras cosas como abandonar mis proyectos, comer por ansiedad, postergar las cosas, etcétera, etcétera. Ahora, cuando encontramos el pensamiento autodestructivo que nos lleva precisamente a ese conjunto de malos hábitos que dañan nuestra autoestima, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el enfoque que podemos darle para que podamos ir corrigiendo y buscar la ayuda necesaria, correspondiente para lograrlo? Bien, pues entonces dice Yael Contreras, nos escribe un comentario, dice: buenos días, señor Marín. Muy bien, buenos días, Yael. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regreso con más radioterapia directo a la conciencia. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Muchas veces cuando sentimos la necesidad del cambio, la necesidad de cambiar uno, que tiene mucho que ver con cómo me percibo yo en ese momento y qué tanto confío en que puedo lograr un cambio y descubrir qué es lo que desencadena mis hábitos autodestructivos. Porque, insisto, la autoestima no es algo que siempre esté estable. La autoestima no es algo con lo que nacemos y que ya, pues con eso ya la hicimos, como decimos, y al mismo tiempo, pues ya nos decimos a nosotros mismos que no necesitamos nada más. Pero lo importante aquí es identificar las emociones, las creencias que me llevan a la autodestrucción de mi propia autoestima, como por ejemplo, repito, cuando decimos no voy a poder. ¿Qué siento yo cuando me digo a mí mismo no voy a poder? Pues frustración, miedo, ansiedad posiblemente, y luego empiezo a buscar canales para llenar esa emoción, comer emocionalmente, beber licor o cualquier otra sustancia para encontrar una salida, un escape que me lleve al consuelo, pero no soy consciente precisamente de la negatividad y el contexto que implica el hecho de que todo lo veo yo negativo. La pregunta sería, ¿por qué veo yo todo negativo?
quién me dañó, quién me hizo un trabajito. Y empezamos a inventar cosas porque cuando deseamos realmente eliminar la tentación de los malos hábitos, por ejemplo, le preguntaba yo a un joven hace un tiempo que si, en qué momento, en qué situación era cuando él sentía más ganas de fumar. Y entonces me decía, bueno, pues cuando acabo de comer, ya sabes que después de un buen taco, un buen tabaco, dice el dicho, y entonces uno tiene como que el gatillo que dispara justo la tentación de ese mal hábito, y entonces yo le sugerí y empezó a tomar un poquito en serio, hasta que luego lo tomó muy en serio, esto de que en lugar de que te fumes un cigarro cuando terminas de comer, pues entonces cómete un dulce o chupa una paleta o no sé, pero cambia el cigarro por otra cosa. Al principio dice él que no podía, pero en la medida que fue identificando cuál es justamente gracias a la instrucción que le dimos, fíjate bien que dispara esa necesidad o esa tentación de fumar después de comer. Bueno, pues fue un hábito aprendido, lo acostumbraban en su casa, lo aprendió de no sé quién, posiblemente de sus hermanos, de sus padres, pero fue algo que se sentía incapaz de vencer esos pensamientos negativos y esos hábitos autodestructivos que de alguna manera pues le hacían no sé, sentir irresponsable, digamos, porque él decía, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y cuando repetimos constantemente el no puedo, bueno, pues el subconsciente termina creyendo que no puedes, porque acompañas a esa negación con una emoción, la emoción de frustración, la emoción de el miedo, etcétera. Y entonces, cuando tenemos baja autoestima y tenemos ese tipo de reacciones y creemos que no vamos a poder responder a nuestros nuevos retos, entonces nos estancamos. Hay frustración, viene, no sé, el decidir consciente o inconscientemente que después de todo no quieres seguir porque los pensamientos automáticos y los microabandonos diarios, o sea, ok, no pasa nada, pues ni modo, no puedo, me voy a echar otro cigarrito o cualquier otra cosa. Y entonces no nos proponemos, no nos comprometemos realmente a ir dejando gradualmente esos micro hábitos dañinos que no solamente van deteriorando nuestra salud, sino también nuestra autoestima, que es parte de nuestra salud emocional. Ahora, si cambias las causas, o sea, las pequeñas acciones diarias, como decíamos alguna vez aquí en el programa, si te propones mejorar, cambiar un 1% diario, imagínate, dentro de 365 días habrás cambiado 365%. Entonces, la autoestima se transforma como consecuencia natural de ir cambiando, en primer lugar, tu percepción de la realidad, tu percepción de los hechos. Y entonces creo que cuando tú te prometes cumplir con ese propósito, por ejemplo, le decía a una chica que entre otras cosas que debía hacer, y no porque yo quisiera, sino como una especie de prescripción de decir, ok, mira, hicimos una evaluación, un análisis, un inventario de todas sus costumbres, de todos sus hábitos, desde que Dios amanece hasta que Dios anochece. Y la verdad es que, bueno, pues cada quien tiene sus propios hábitos, pueden ser nocivos o no,
pero algunos sí están deteriorando tu concepto de ti mismo, de ti misma, están deteriorando algunos tu autoestima. Y entonces le pregunté, como que así como a rajatabla, como decimos, le pregunté, oye, cuando tú despiertas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? No, pues me estiro y me da mucha flojera, me levanto, voy al baño y me lavo los dientes y esto y que el otro. Y entonces yo le pregunto, ¿y nunca bebes agua al levantarte? Digamos, un vasito o algo que realmente te haga empezar a funcionar bien tu cuerpo. Y me dice, no, pero lo puedo hacer. Bueno, pasaron los días y después de un mes, una cosa así, decía que se sentía mucho mejor, menos ansiosa, y ella decía que porque la terapia y todo esto, pero yo dije, bueno, pues es el agua, entre otras buenas costumbres, entre otros buenos hábitos, porque por ejemplo, un vaso de agua al despertar es, desde el punto de vista de la ciencia, de la medicina, de lo mejor que podemos hacer. Es un buen hábito, es una buena costumbre y debemos irlo aprendiendo para que se convierta en un hábito normal, espontáneo, natural, ¿no? Bueno, ya me emocioné. ¿Qué nos dice Chuyita Reyes Jiménez? Buenos días para todos. Gracias, Chuyita, por acompañarnos, por dejar tu opinión aquí en el programa. Yo soy Gilberto Marín y regreso. Gracias, gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Muy bien, gracias por acompañarnos, queridos amigos. Estamos en vivo, estamos en Facebook Live y al rato vamos a subir completo el programa también a YouTube para que nos acompañes en nuestro canal Gilberto Marín. Bien, ¿qué más te quiero decir? Por supuesto que son muchas cosas que te quiero decir. No solamente es cómo la ves, cómo te sientes. Puedes hacerlo, no puedes hacerlo, pero ¿sabes lo importante? Y es una cosa en la que yo insisto siempre, no te quedes con solamente la información. Si esta información te es útil y te ayuda a realizar el cambio que has estado deseando y que no sabes cómo, que no encuentras el momento, bueno, pues simplemente es cuestión de empezar. Y cuando uno empieza, pues empieza por el principio, ¿no? Entonces, el principio es que muchas veces tenemos la necesidad de ver las cosas desde otro ángulo, ver las cosas de otra manera, tener una percepción distinta de lo que nosotros conocemos como nuestra propia realidad y entrar en esa dinámica porque yo creo que
para que nos concentremos en algo que no suene así como tecnicismo, porque hay muchas personas que creen que cambiar es algo muy difícil, que es algo para gente sabionda, sábelo todo, o para nerds, o hay gente que tiene la percepción, no entiendo por qué, pero acepto, hay gente que tiene la percepción de que ir a terapia o buscar ayuda, pues es de gente loca, de gente que está mal de la cabeza, pero en realidad no, porque si encontramos, por ejemplo, las pistas que en el día a día podemos descubrir, identificar qué es lo que me está haciendo que esté fallando en esto o en lo otro, bueno, una muestra de que realmente te estás fallando, de que estás inconscientemente o tal vez conscientemente, porque a veces hacemos cosas sabiendo que no nos son útiles, sabiendo que son dañinas para nosotros, aún así las hacemos. Y entonces viene precisamente esta concientización o concienciación, como le llaman algunos, para que nos demos cuenta de cuáles son las señales de que mis malos hábitos están autodestruyendo no solamente mi autoimagen, no solamente mi autoestima, sino mi persona. Y uno de los primeros síntomas de que estamos mal y que es importante buscar ayuda o emprender un cambio es el cansancio crónico que no es físico. Mira, si tú te levantas cansado o cansada, aunque hayas dormido 8 horas o hayas descansado lo necesario, entonces, pues no siempre, como lo hemos comprobado, no siempre es falta de vitaminas, no solamente te estás mal alimentando o estás cansado, agotado físicamente, cuando el agotamiento no es físico precisamente, muchas veces el agotamiento mental viene de estar peleándonos todo el día contra nosotros mismos, cargando ese peso de lo que sabemos que tenemos que cambiar y no lo hacemos. De ese peso que te dice, oye, pues estás mal, oye, ¿cuándo vas a cambiar? Oye, ¿no te gustaría tener una mejor relación? Oye, ¿no te gustaría estar más esbelto, más esbelta? Y cuando nos tenemos que plantear, pues sí, pero pues no tengo para ir al gimnasio, no tengo tiempo, no tengo dinero, nadie me quiere, no tengo en qué ir, no tengo carro, no tengo esto, no tengo el otro. Y entonces pues ahí lo vamos dejando simplemente porque no queremos, porque nos autosaboteamos. Y la consecuencia del autosabotaje muchas veces es el cansancio crónico que no es típicamente físico. Ahora, el lenguaje del cuerpo, la relación que tenemos con el entorno es otro síntoma de que nuestra autoestima, nuestros malos hábitos nos están autodestruyendo. Y una persona común puede notar su autodestrucción en cosas tan simples como el desorden a su alrededor. Fíjate cómo está tu casa, tu habitación, tu carro, tu lugar de trabajo, tu escritorio, tu salón de clases. O sea, yo creo que todo eso refleja el caos interior. Como es adentro, es afuera. Y si tu caos exterior no te gusta y quieres cambiarlo, bueno, pues primero tienes que cambiar tu caos interior. Y muchas veces el desorden a tu alrededor indica que ya no hay una relación saludable entre lo que tú quieres. Porque mira, no estaría mal, como lo hacen muchas personas, y me consta que así lo hacen, que empiecen por ir arreglando, corrigiendo, limpiando,
poniendo en otra tesitura su entorno, al grado de que, por ejemplo, un chico que yo conocí, que le criticaban mucho en su casa, que tenía su recámara hecha un desastre y que siempre había un cochinero, que siempre estaba todo tirado y que parecía que ahí vivía Trucutú o algún troglodita o alguien de las cavernas, pero un desastre. Entonces le propusimos, junto con el audio de adolescencia y otros que empezó a escuchar con mucha disciplina, por cierto, se dio cuenta con las semanas que iba teniendo la necesidad de tener más orden en sus cosas, empezando por su habitación, empezando por su recámara y luego con su look, con su manera de ser, con su manera de vestir. Y entonces todo eso le fue llevando a una idea de sí mismo mucho mejor, mucho más sana, de mejor autoestima, y es ahí donde descubrió que los hábitos autodestructivos también se pueden ir cambiando. Otro mal hábito que denota que estamos mal es la comida como anestesia. ¿Qué es esto? Bueno, te va a sorprender la enorme cantidad de personas que utilizan la comida como anestesia. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, déjame ver si estamos aquí en lo correcto. Nos dice, ya leí los comentarios en vivo en nuestro chat. Bueno, pues entonces es el momento de ir rápidamente a una breve pausa y regreso. Buscas tu camino, una señal, hoy es el momento de avanzar. Con Gilberto Marín empieza a crecer, el futuro te espera, vas a vencer. Es radioterapia, conecta tu voz, es radioterapia, la respuesta eres tú. No solamente destruimos nuestra autoestima, no solamente destruimos nuestra imagen personal, sino también nuestra personalidad, que se compone de todos esos componentes, válgame la redundancia, que nos están indicando que de alguna manera hay cosas que estamos haciendo, evidentemente que estamos haciendo mal, y que nos indican que pues es el momento de cambiar y podemos cambiar. Y uno de esos hábitos muy nocivos, por cierto, de los cuales muchas veces no nos damos realmente cuenta, es el hábito de utilizar la comida como anestesia. O sea, comer sin hambre, comer para que no te vaya a dar hambre. Yo conocí a un gordito hace algunos años que tenía una frase bien chistosa, que por cierto la fue dejando cuando empezó a tener una reacción muy positiva en su cuerpo, en su metabolismo. Él decía, pues yo como para que no me dé hambre. O sea, cuando hacemos eso, solamente lo que estamos haciendo es apagar nuestra ansiedad de un pensamiento que no queremos enfrentar. Después como que salió el peine, salió a relucir el peine. ¿Cuál sería, pensaba yo, ese pensamiento que
no quería enfrentar esa situación, que no quería abordar más porque le causaba mucha ansiedad. Y para ocultar esa ansiedad, bueno, pues comía, según él, para que no le diera hambre. Bueno, pues la comida como anestesia, o la comida emocional, que también se le llama, es un mecanismo de defensa que utilizamos para no enfrentar algo realmente difícil. Así que tendrías que ver si es el caso de que seas una persona que come y come aún sin tener apetito, nada más para que no le dé hambre, para que no te dé el latido, como decía una tía, es que me da el latido, tengo que comer. Quién sabe a qué se refería, pero yo creo que si revisamos nuestro vocabulario, o sea, yo sé que no vas a poder tomar un registro de cómo hablas durante 24 horas de aquí a mañana, pues quién sabe si pudiéramos hacerlo, revisar nuestro vocabulario de las últimas 24 horas, entonces posiblemente te ibas a encontrar que como víctima del pensamiento autodestructivo, pues hablas así como si lo hubiera hecho, si hubiera sabido, si me hubieran enseñado, o por qué siempre me pasa esto a mí, o por qué siempre esto, por qué siempre el otro. Entonces es la desconexión total de la responsabilidad, porque cuando uno se pregunta ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Es porque no está consciente de por qué le pasa eso. Y como este chavo de la historia que te comenté al principio, pues un día lo despiden de su trabajo y se preguntaba por qué. Y extrañado, incluso intentó poner una demanda al negocio, pequeño negocio, pero en realidad no se daba cuenta que su actitud un tanto mala de faltar muy seguido al trabajo, porque decía él, nadie se da cuenta, pues total, ni hago falta, entonces puedo darme el lujo de faltar, y entonces un día para afuera. Y no se daba cuenta por qué. Cuando tuvimos la oportunidad de platicar y que se diera cuenta gradualmente, que fuera llamando su atención a sus hábitos más nocivos, a sus hábitos más destructivos, y que siempre se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me corrieron? ¿Qué hice? Entonces yo creo que cuando empezamos a concientizarnos y empezamos a detectar las fugas que tenemos en nuestras actitudes y en nuestro vocabulario, entonces muchas personas no pueden hacer esto fácilmente porque pues no tienen la capacidad, digámoslo así de sencillo. Entonces yo creo que para poder detectar las fugas de autoestima, ¿por dónde se me escapa la autoestima? Si pudiéramos verlo de esa manera, y entonces cuando a lo mejor nos tenemos que convertir en detectives de nosotros mismos, que vayamos anotando, si fuera posible. Hay gente que le da flojera, ahora con los teléfonos pues es mucho más fácil, pero cuando tú dices, por ejemplo, al rato lo hago, o mañana, o luego, sabiendo que es mentira, entonces imagínate que tú tienes una alarma o uno de esos dispositivos en el reloj o en tu celular que te diga mentira, es una falla. Entonces ahí hay una fuga que te acabas de fallar. O sea, algo así, ¿no? Yo sé que es muy fantasioso, pero sí hay formas de ir viendo y tener conciencia de cuando uno abre la rendija para que se le vaya escapando la autoestima, cuando dices cosas que no vas a poder cumplir, cuando prometes una entrega en un negocio, cuando prometes un día en que vas a entregar algo, o prometes algo que sabes que no vas a cumplir. Entonces por allí
se está escapando la autoestima. Ahora, cuando alguien te pide un favor que no quieres o no puedes hacer, sientes el hueco en el estómago y aún así dices, claro que sí, yo te ayudo, yo te apoyo, por supuesto que sí. Aún sabiendo que no vas a cumplir con ello, entonces anótalo. La falla es que preferiste quedar bien en lugar de quedar bien contigo. Eso indudablemente es una gran falla, una gran fuga de autoestima. Cuando queremos, por alguna razón, quedar bien con los demás, aunque estemos quedando mal con nosotros. Porque si tú dices, ok, mañana te entrego tu trabajo y no lo hiciste, sabiendo que no lo ibas a hacer, el que queda mal no es tu cliente, el que queda mal eres tú. Igual con todos los casos, no solamente en cuestión de negocios, en cuestión de trabajo, sino en cuestión personal. Y entonces ese latigazo mental que nos damos cuando cometemos un error, cuando permitimos que nuestras mentirillas o la procrastinación nos vaya dañando la autoestima y prometemos cosas que sabemos que no vamos a cumplir. Recuerda algo muy sencillo. Quien se deteriora su imagen no es la persona a la que le fallas, sino tú por haber prometido que no ibas a fallar y fallaste. Bueno, entonces dicho lo anterior, queridísimos amigos, vamos a ver qué tenemos por acá. Nos escribe Yadira Solórzano. Dice, good morning, señor Marín, me encanta este tema, muy cierto todo lo que enseña y nos recuerda de lo que en veces se nos olvida y usted lo dice en palabras que se entienden. Gracias. Muy bien, Yadira, pues muchas gracias por estos palabras, por este concepto, por este mensaje escrito en nuestro chat en vivo. Yo voy a la última pausa del programa y regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Y finalmente, queridos amigos, hay que ver, hay que entender que nuestra autoestima se deteriora no solamente por las experiencias que vamos teniendo en el día a día a lo largo de la vida, sino también a nuestros hábitos. Y tiene mucho que ver, hay una relación íntima entre mi buena autoestima y mis buenos hábitos. Y entonces podemos darnos cuenta, sorpresivamente, qué es lo que desencadenan o que desencadenan nuestros hábitos autodestructivos. La mala autoestima, la buena autoestima. Bueno, puede ser que incluso ni siquiera la gente más optimista es
inmune al pesimismo general, porque así funciona el cerebro. El cerebro funciona en base a hábitos que repetimos y repetimos hasta que se convierten en una costumbre, en una rutina, en algo que creemos que está bien, aunque no esté bien, como lo dice, no sé quién lo dice porque no anoté, perdón, no anoté su... Ah, sí, lo que pasa es que es un autor chino, Huai Shiwan, espero que así se diga, que nos escribe sobre este tema y que muchas veces la negatividad y los hábitos poco saludables, los hábitos autodestructivos, pueden arraigarse tanto en la vida cotidiana de cualquier persona, tú, yo, cualquiera, que contrarrestarlos o acabarlos o eliminarlos se convierte en una lucha constante. Y como te decía muy al principio del programa, a veces vivimos tan cansados, tan agotados simplemente porque queremos eliminar esos pensamientos autodestructivos, quisiéramos eliminar esos pensamientos o esos hábitos que no nos llevan a ninguna parte, que es más, nos ponen muy mal con los demás, porque hay gente que por sus malos hábitos se convierte posiblemente en una persona incómoda, indeseable, tóxica, que no tiene bueno, sí la tiene, pero no la quiere utilizar, la conciencia de darse cuenta de que puede prestar atención a lo que desencadena un pensamiento negativo, a lo que desencadena un hábito nocivo y lo que eso implica. O sea, un pensamiento negativo, un pensamiento nocivo, generalmente va acompañado o desencadena un pensamiento negativo y un hábito que le acompaña y que difícilmente la gente tiene conciencia de tenerlo. Ahora, ¿se puede detener un mal hábito? Fíjate, yo recuerdo una persona que me decía que él comía mucho más de lo normal cuando iba a visitar a sus padres. Entonces, hay una relación íntima entre ese mal hábito de comer demasiado, estar muy pasadito de peso y quería corregirlo, y entonces cuando él buscó nuestra ayuda y nuestra orientación, porque él llegó buscando un audio, pérdida de peso y autoestima. Muy bien, ¿para qué lo quieres? Y esto y el otro. Entonces ya aceptó las sesiones de terapia y entonces fue cuando descubrimos que había un momento, había un gatillo, había una situación que disparaba, por así decirlo, el hecho de que él comiera más de lo normal, y era cuando estaba en casa de su mamá o de sus padres, pues. Y entonces esta conciencia de por qué pasan las cosas puede revelar las causas de por qué. Y entonces, pues sí, nos fuimos hasta encontrar que en su casa paterna se siente más cómodo, se siente menos tensionado que en su casa propia, con su familia, porque para él su familia representaba una enorme presión, una enorme tensión de tener que cuidar, de tener que ser responsable, y en cambio en la casa de sus padres pues él se sentía el muñeco adorado, hijo de mami y de papi, y entonces pues le daba rienda suelta a los dientes y comía como chacuaco. Y ese hábito tuvo que tener primero conciencia de ello, y entonces cuando identifican la causa pudo avanzar en el manejo y la superación de su comportamiento autodestructivo, y con el tiempo, por supuesto, su metabolismo fue reaccionando, su cuerpo fue entendiendo el mensaje y ya no iba a la hora de comida a visitar a sus padres. Encontró otro horario,
le sugerimos que inventara otras actividades o volviera a esas otras actividades en lugar de ir solamente a la hora de la comida, porque cuando iba a su casa paterna a la hora de la comida, chom, 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 pues no le paraba el diente. Así se puede destruir un hábito autodestructivo y así se recupera también nuestra autoestima. Por ello debemos de distinguir entre lo que yo pienso y lo que yo siento. O sea, el pensamiento me lleva a una emoción, la emoción me lleva a una actitud y la actitud me lleva a un resultado. ¿Cuál es el resultado de estar tan gordo? Bueno, me voy para atrás y empiezo a pensar, bueno, pues es que a mí me produce mucha tensión estar en mi casa y bla, 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 lo compusimos, lo arreglamos y solución. Colorín colorado, este programa se ha terminado. Bien, pues entonces yo creo que ya leímos los comentarios de nuestro querido público. Déjame intentar ir aquí a la página de Radioterapia, directo a la conciencia. Si estoy entrando para darme cuenta de si las personas, nuestro querido público, ha dejado sus likes, sus corazoncitos aquí en el programa. Y le agradezco muchísimo. Déjame ver por qué brincas si no te doy permiso. Bueno, le agradezco a Enrique Orozco Espinosa, Lili Real, Chuyita Reyes Jiménez, Verónica Casillas, Rosval, Eleazar Galvez y Hugo Adalberto Vanegas Mosqueda. Bien, queridos amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ver aquí, Dios mediante, el próximo viernes. Ojalá que tengan un excelente miércoles, la mitad de la semana. Yo soy Gilberto Marín. Gracias por todo. Y mientras tanto, sean felices, pero sean inmensamente felices. Chao. Bendigo mi casa, bendigo mi hogar. La luz divina aquí quiere reinar. Bendigo la paz que vive en mi sala. Bendigo el amor que nunca se acaba. Bendigo mi casa, mi familia, mi vida. La envuelvo en luz, en amor, en alegría. Bendigo mi casa, mi familia, mi hogar. Todo es protegido, todo es bienestar. Bendigo las risas, bendigo el descanso, bendigo el camino que juntos andamos. Bendigo las puertas que siempre se abren. Bendigo los sueños que aquí se hacen grandes. Bendigo mi casa, mi familia, mi vida. La envuelvo en luz, en amor, en alegría. Bendigo mi casa, mi familia, mi hogar. Todo es protegido, todo es bienestar. Bendigo el trabajo, la mesa servida. Bendigo la guía que sana y anima. Bendigo el dinero que fluye constante.